Senadora Silvia Martínez Elizondo para presentar a nombre de diversos senadores un proyecto de decreto por el que se reforman distintos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de contenidos audiovisuales. En uso de la tribuna, la senadora Silvia Martínez Elizondo. Con su venia, señor presidente. Estimadas senadoras, estimados senadores, someto a la consideración de esta Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión relacionados con dos temas: la autoridad investigadora adscrita al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la supervisión de los contenidos audiovisuales. Esta proposición está suscrita, además de la que habla, de un grupo plural de 17 senadores, senadoras y senadores de diversas fracciones parlamentarias, lo mismo que independientes. Sandra Luz García Guajardo, Adriana Dávila Fernández, Adriana García García, Héctor David Flores Ábalos, Sonia Rocha Acosta, Rosa Adriana Díaz Lizama, María del Socorro, María del Rosario Guzmán Áviles, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto Rufo Apel, Héctor Larios Córdoba, Raúl Gracia Guzmán, Alejandra Barrales Magdaleno, Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña Gómez, Laida Elena Sansores San Román y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, lo cual me da mucho aliento y seguridad para pensar que será aprobada en este periodo. En fechas recientes hemos asistido a situaciones que dejan en entredicho la operación del órgano regulador, por lo que resulta necesario regresar a los orígenes de la regulación constitucional con el propósito de rescatar algunas de las finalidades que motivaron a efecto de hacer prevalecer un marco de actuación institucional que le asegure al IFT la capacidad jurídica suficiente para ejercer las atribuciones constitucionalmente asignadas. Cabe recordar que el 11 de junio del 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución aplicables a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, que generaron un cambio normativo altamente significativo en la regulación de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información, y de igual manera transformaron los parámetros regulatorios en materia de competencia económica en los sectores ya señalados. Al introducir, por ejemplo, una nueva figura, la de preponderancia, con la finalidad de establecer regulaciones específicas a los agentes económicos que tuvieran una concentración del mercado superior al 50%. No obstante, la reforma legal consecuente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de ese año, disminuyó de manera sustancial los alcances normativos de algunos de los principios constitucionales, como es el caso de la necesaria fortaleza que debe de identificar la actuación de la autoridad investigadora adscrita al Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la facultad de dicho órgano regulador para promover el cumplimiento óptimo de los derechos de las audiencias, aspectos normativos que constituyen el núcleo esencial de las reformas que plantea la presente iniciativa. La reforma constitucional transformó la naturaleza jurídica del regulador, que pasó de ser un simple órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
a un organismo público de autonomía constitucional, al que se le otorgaron un conjunto de atribuciones para fortalecer su operación, en beneficio de las audiencias de radiodifusión y de los usuarios de telecomunicaciones. A ese respecto, no debe pasar desapercibido que la reforma al texto constitucional, como lo establece en particular el artículo 28, tuvo por finalidad que pudiera asegurarse el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6º y 7º constitucionales. Es decir, que la razón de ser de la citada reforma, más allá de los alcances regulatorios en materia de competencia económica, se centraron en garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, en beneficio de las audiencias y los usuarios de contenidos audiovisuales de radiodifusión como de servicios de telecomunicaciones. Es por ello que corresponde a esta soberanía corregir el camino trazado en la legislatura secundaria, que permitió que el Ejecutivo Federal mantuviera cierta intervención en una atribución que corresponde originalmente a IFT, pues no corresponde a la Secretaría de Gobernación supervisar los contenidos audiovisuales que se transmiten a través de los servicios de radiodifusión. No debemos olvidar que durante las discusiones y foros que ambas cámaras legislativas llevaron a cabo, previo a la aprobación de la reforma constitucional, la transformación de la naturaleza jurídica del órgano regulador no generó oposición alguna, sino un amplio consenso social que fortaleció la idea de arrancar al Ejecutivo Federal la atribución de otorgar concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que habían sido por años una de las particularidades de un insano comportamiento del viejo régimen. Fue por ello que se transformó la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para otorgarle al nuevo regulador independencia funcional, un desempeño profesional e imparcialidad en sus decisiones, características que solo podían lograrse al dotar al IFT de autonomía constitucional. El paso importante en los derechos de las audiencias será que corrijamos el camino trazado en la legislación secundaria, que permitió que el Ejecutivo Federal mantenga cierta intervención en una atribución que corresponde originalmente al Instituto, pues no corresponde a la Secretaría de Gobernación supervisar los contenidos audiovisuales que se transmiten a través de los servicios de radiodifusión. Ahora se los estaremos otorgando al IFT, como fue, insisto, el espíritu de la reforma constitucional. Requerimos y exigimos que el IFT autónoma que pueda verificar el ejercicio de los concesionarios de la radio y la televisión para que los contenidos respeten los derechos humanos bajo principios de igualdad y no discriminación. Además, y muy importante para los concesionarios, que respeten el interés superior de la niñez, el derecho a la protección de la salud y una alimentación nutritiva y de calidad. Y sobre todo, el derecho a tener información plural y oportuna. Atentos a lo anterior, solicito a usted, señor presidente, que tratándose de temas vinculados a la radiodifusión, esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, porque es la instancia legislativa correspondiente para su dictaminación, y en su caso a la Comisión de Estudios Legislativos, como habitualmente se realiza. Compañeras y compañeros, esta es una lucha obligatoria, no de legisladores contra legisladores, ni siquiera de un grupo parlamentario contra otro grupo parlamentario. Es una lucha de todos los ciudadanos, de todos los hombres y mujeres de México, contra un sistema que degrada la vida pública,
que empobrece y debilita a México, que está en la raíz de todos los males que pesan sobre la patria. ¿Qué armas para esta lucha? Las únicas irresistibles, las ideas, los valores del alma. Ni tenemos otras ni hay mejores. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Silvia Martínez Elizondo. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora